¿Listo? Yo estoy listo. En cuanto ustedes me digan, yo comienzo. Muy bien, pues primero que nada, muy bonita tarde para todos los que nos están oyendo. Les doy la bienvenida a todas, todos y todos, a los presentes a este ciclo de conferencias. El día de hoy tenemos como ponente a Alexaí Yades, está en su licenciatura en el Colegio de Historia y Filosofía de la UNAM, miembro de los proyectos de divulgación Entre Drogas y Balazos Podcast, Historia Platicadita Podcast y Bernal Díaz del Castillo Noticonquista Twitter, además de en el proyecto de divulgación de la referencia. En esta ocasión nos va a presentar Drogas y Narcotráfico en México. Y les recordamos que pueden solicitar su constancia, que todas las sesiones esta semana van a ser de 5 a las 5 de la tarde, y para los estudiantes de La Salle Bajío, la Universidad de Guanajuato, el ITES, se pasará un formulario al final de la sesión para su pase de lista en relación a los créditos solicitados, UPS y horas de desarrollo personal. Si tienen alguna duda, pregunta para el ponente, pueden levantar la mano y abrir su micrófono o escribirlo en el chat, y de preferencia les pedimos que tengan su micrófono silenciado para que no haya tanta interferencia, y eso es todo. Podemos comenzar. Nada más para preguntar, ¿se ve la pantalla y me escucho bien? Sí, sí se ve. Vale, pues bien, muchísimas gracias. Antes que nada, la idea al momento de hacer un ciclo sobre drogas fue empezar con una cuestión de historia en la cual se pudieran enmarcar el resto de las sesiones, dado que las demás sesiones tienen una onda más aterrizada o específica. Nos pareció, o bueno, yo hice la propuesta de iniciar con un encuadre temporal general que nos permita contextualizar todo lo que nos van a contar los ponentes siguientes. De esa manera, pues, empezar con un poco sobre la historia de las drogas, pero sobre todo el tema que más despierta polémica respecto a las mismas, que es la cuestión del narcotráfico. Va a ser una cuestión muy amplia, muy general, sí voy a dar muchísima información, pero pues la idea es que exponer todo para que entonces ustedes me digan en qué quieren que ahondemos, en qué discutir. Tengo entendido que hay personas que son parte de la materia de narcotráfico aquí y pues ya ellos me podrán incluso hasta corregir. Pero muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito desde el siglo XVIII hasta el futuro. ¿Por qué el futuro? Porque vamos a hablar de algunos temas que todavía no están cerrados y que probablemente van a seguir mostrando continuidades en los años siguientes. Entonces, ambiciosos estamos, que no digan que no venimos a aprender. Voy a abrir con un fragmento de una canción que se llama Vientos del Pueblo, de Víctor Jara, cuya letra nos puede ilustrar un poquito de lo que vamos a hablar a continuación, sobre todo el ambiente que se va a establecer. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Lo leo porque yo canto muy feo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Muy bien, lo vamos a dejar un ratito aquí la canción, luego regresamos a ella. Y vamos a pensar que muchas de las que solemos llamar drogas son las que pensamos cuando hablamos de drogas. Generalmente no son plantas, muchas de ellas, sobre todo las que más causan debates, oriundas del continente americano, sino de otros espacios del mundo. ¿Por qué es esto? Pues verán, la culpa de todo, como siempre, la tiene el capitalismo. En ese sentido, cuando se expandieron imperios, grandes imperios como el inglés, sobre todo, exportaron la plantación de distintas, valga la redundancia, plantas, no solamente de drogas, sino también el azúcar, el café, que eso se puede discutir, tanto que si es una droga o no, eso es de lo que va a tratar la sesión de mañana, la de el ABC de las drogas, drugs, 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 which are good, which are bad, drugs, 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 as your mom or as your dad, pero bueno. Entonces lo que tenemos es que son imperios que buscan a partir de ciertos productos generar ganancias, las que pues donde crezca la planta, ahí la ponemos. Pero aquí no representa propiamente un problema más allá de, de algunas cuestiones morales de repente entre personas en las cuales puede generar un problema respecto a su ética religiosa, por decirlo de alguna manera, por decirlo de una forma muy, muy rápida. De aquí pasémonos un brinco al siglo XIX mexicano.
en donde a finales, en el Porfiriato, pues ya existen un comercio y un mercado de drogas, ya existen reportes de que existen la gente rica consumiendo opioides y así, eso de que las drogas se venden en barrios pobres para consumirse en barrios ricos, pues ya aplica un poquito aquí, pero lo que destaca es que pese a que hay tráfico de drogas o hay consumo, no hay violencia necesariamente. Está mal visto, sí, pero tampoco hay una cuestión muy legislada, etcétera. Es una situación bastante que nos puede resultar muy extraña e incluso opuesta a la actual. Pero lo que sí quiero decir es que ya existía el consumo de drogas. Ah, pero poco a poco, a lo largo del siglo XX, se van a empezar a criminalizar a los consumidores, a los traficantes, se va a empezar a prohibir las drogas. Y todo eso tiene sobre todo un impulso a partir de las políticas de Estados Unidos. Desde la Convención de La Haya, en 1912, lo que se busca es pues, ya no dejar que se consuma opio, que sea ilegal. También se van a prohibir el consumo de otras sustancias, como por ejemplo incluso el alcohol. Pero esto no va solo, y aquí viene una parte que es muy importante. Si ustedes quieren entender las drogas y las políticas de drogas solamente por las drogas, va a ser una comprensión imparcial, porque va a ir siempre de la mano con otras cuestiones. Por ejemplo, la migración. A principios del siglo XX, finales del XIX, Estados Unidos está prohibiendo drogas, pero también está poniendo cada vez mayores restricciones migratorias. En este caso de los chinos, que va a ser una población que se va a prohibir su inmigración a Estados Unidos, y eso va a generar pues que toda la banda que iba China, que iba para Estados Unidos, pues se desvió para México. Pero eso es un fenómeno más complejo. Lo que importa es que va de la mano andar prohibiendo narcóticos con andar restringiendo poblaciones desde un punto de vista racializado o racista. De hecho, hay asociaciones entre grupos humanos y drogas. Por ejemplo, para los estadounidenses, pues los opioides, las cosas que surgen del opio, son esas cosas pues de chinos, ¿no? La cocaína es esa cosa de negros, no de los americanos, blancos, pequeño burgueses. Y la marihuana, eso es de la raza mexicana, ¿no? Porque están los blancos, los amarillos, los negros y los mexicanos. yo no entiendo cómo funciona, pero bueno. De hecho, se va a hacer mucha campaña respecto a la figura de Villa como alguien marihuano, lo cual para mí no tiene mucho sustento, pero de que se hizo una propaganda de asociar a Villa con el consumo de marihuana, y como Villa es lo mexicano, pues lo mexicano es lo marihuano. Esa es como la premisa. Muchas de estas concepciones racistas se van a reproducir en el propio México. Obviamente no va a decir que los mexicanos son marihuanos porque pues, son ellos mismos, pero sí va a andar diciendo que los chinos son una fuente de consumo de opio, que nada más anda pegando esas malas costumbres. Los chinos van a ser la población más discriminada por México, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que a partir de los 20 México también va a empezar a prohibir cosas. Aquí tenemos un fragmento que ustedes pueden encontrar en internet, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual, pues ya desde aquí pueden ver el uso de un lenguaje racista, ¿no? O sea, se llama Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza, que es el que está en la imagen. Y ustedes me podrán decir, no manches, Alexa, ¿y qué imagen tan fea? Bueno, así es la resolución del documento original, ¿eh? O sea, así está el texto original del gobierno. Pero bueno, destaca que 7 años después ya se van a especificar a qué drogas en específicos se refieren bueno, a qué sustancias en específico se hace referencia cuando se habla de drogas, particularmente ilegales. Se habla de opio, morfina, cocaína, heroína, adormidera y coca. Coca, no, iba a ser un chiste de la Coca-Cola, pero ya está muy quemado. La cosa es que esto va a seguir y va a presentar continuidades en los años 30, donde se va a presentar el Reglamento Federal de Toxicomanías. ¿Qué es esto? Básicamente explica cómo se tiene que tratar a un consumidor de drogas. Y dice que tiene que ser básicamente, estoy resumiendo muchísimo, todos esos reglamentos ustedes los pueden encontrar en internet, en el Diario Oficial de la Federación, pues como un criminal al cual hay que perseguir, al cual hay que castigar, al cual hay que meter en la cárcel, es alguien que hace algo malo y merece punición. Y aquí voy a recomendar un texto. Yo no tengo parte final, una diapositiva final con bibliografía, sino que voy a ir soltando así los libros
en algunas partes. De hecho, hace rato creo que salió la imagen del de Pérez Confort, que es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre historia cultural de las drogas. Y aquí está uno de un sociólogo llamado Luis Astorga, que básicamente es el principal referente bibliográfico para estudios de narcotráfico. Pero bueno, aunque destaca que en los 30 Estados Unidos quitó la prohibición de alcohol, como que esa sí no la pudieron manejar, y es de mencionar que en México nunca se prohibió, pese a que muchos grupos protestantes querían que se prohibiera, pero al final no pasó, solamente se prohibió, pues todo lo demás que se quería que se prohibiera. Bueno, una de tantas. Ya desde este momento existen reportes de tráfico internacional de drogas. La semana pasada, checando unos archivos, me encontré en la Secretaría de Relaciones Exteriores un reporte de una tal Mary, la cual estaba siendo buscada que porque tenía una red de tráfico de drogas entre China, México, Cuba, Estados Unidos y España, en los 30, ¿eh? Es casi la narrativa que se usa actualmente con el Chapo o similares. También por esos mismos años, en ese mismo archivo encontré otro documento sobre una tal Sadie Stock, la cual estaba siendo perseguida porque al parecer tenía una casa de prostitución llamada el Jardín del Edén, donde se traficaban drogas heroicas entre México y Estados Unidos. ¿Alguien abre el micrófono? ¿Pasó algo? Pero, ¿quién dijo? En el naranja, sí. Sí, la verdad es que sí. Estoy de acuerdo. No sé si podían silenciar ese micrófono. Bueno. Sí, soy todo un dictador. La cosa es que cada vez se está definiendo más cómo hay que tratar a los consumidores de drogas como criminales, y esto va de la mano con prohibir cuestiones migratorias. O sea, aunque no ustedes no lo crean, hablar de políticas de drogas y hablar de políticas migratorias es ir de la mano. De hecho, México sí se la voló, porque ustedes dirán, ¿a quiénes tantos les prohibió la entrada? Bueno, a africanos, australianos, chinos, mongoles, soviéticos, indoeuropeos, bueno, no voy a cantar. La cosa es que desde 1934 se le prohibió la entrada a México a cualquier persona que no fuese o americana o de Europa Occidental. Y eso, porque si eras de esos lugares, pero no tenías 500 pesos, en caso de que tuvieran que repatriar, igual no pasabas. O sea, México está diciendo, no queremos pobres. Y menos si son pobres que no son europeos o americanos. Oh, vaya. Pero bueno, la cosa es que hay una excepción en los 40. En los 40, aquí tenemos 3 personas. El primero es el doctor Salazar Viniegra, quien publica varios estudios, un libro, donde se califica, y esto quizá le suene muy, muy similar, que el combate contra las drogas no funciona para nada, porque solamente llena cárceles, porque no evita que se generen adicciones, no combate el tráfico de drogas, no sirve para nada, o sea, y solamente estás metiendo a la cárcel y tratando como delincuentes a personas que se meten en una planta, o sea, vaya. Entonces, en 1940, ya con la persona que está al lado es José Ciuró, quien era encargado del Departamento de Salubridad, durante el último año del sexenio de Cárdenas, se legalizaron, ustedes dirán, ¿la marihuana? Yo diré, no solo la marihuana. Y ustedes dirán, entonces, yo diré, todas las drogas. Frégate esa. O sea, en este caso sí es como de que podría llegar un señor boomer y decirnos, se están peleando solamente por la mota. En los tiempos de mi general legalizábamos todas las drogas y no nos íbamos una por una. Y sí de, oye, el boomer salió bien progresista. Pero bueno, por eso ese meme. La cosa es que esto no duró nada. ¿Por qué no duró nada? Muy sencillo. Porque Estados Unidos se puso en plan de, las drogas circulan por tu país, pues ¿sabes qué? No te voy a hacer un embargo de medicinas, y porque de seguro esas medicinas las vas a usar para drogarte y para meter drogas a mi país. No más medicinas, México, no más medicinas. Y pues ante ese embargue comercial, México cede, vuelve a poner todas las restricciones, vuelve a... Cuando se legalizaron las drogas en los 40, se proponía tratar a las personas con adicciones y no como criminales, sino como pacientes. Y en lugar de mandarlos a cárceles, enviarlos a clínicas. Y en lugar
de andar combatiendo traficantes de drogas, tú le comprabas drogas al Estado, más barato que con los narcotraficantes. Entonces se eliminaba una competencia, digamos, porque no era viable para los narcotraficantes estar vendiendo droga. De hecho, se hizo muy popular el caso de La Nacha, si no mal recuerdo, quien era una traficante de esta época. Es curioso cómo muchas de las figuras del narcotráfico en la primera mitad del siglo XX son mujeres, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que, pues regresamos al punto cero, ¿no? Se volvieron a prohibir las drogas, se volvió a tratar como criminales, y de aquí las cosas solamente van en picada. ¿Por qué? En los 50, si bien, ¿qué va a pasar? Eso es muy importante, aunque parezca que no tiene nada que ver, el Estado va a empezar a llevar a cabo despliegues militares en varias partes del país, especialmente en zonas rurales. Voy a destacar el caso de Guerrero, porque vamos a retomarlo más adelante. De hecho, trajo un igualteco, si quieren ahorita se los enseño. No quiere. No se prestó. La cosa es que está el caso de Guerrero y se van a implementar fuerzas del Estado, se van a desplegar en varias partes del país. Se está combatiendo cualquier fuerza que pueda competir con la gobernabilidad del Estado. Esto es muy importante, y es muy importante recordarlo para lo que vamos a ver más adelante. Aunque también ya existen desde este momento reportes del crecimiento de tráfico de narcóticos en lugares como Michoacán. Qué raro, esto parece el periódico de ahorita. Y bueno, y en Estados Unidos, la ley Box en 1951, lo único que hace, por irme rápido, es ratificar o reforzar la prohibición de consumo, en este caso específico de marihuana. En los 60, resulta que tenemos todavía tráfico de drogas, o sea, no ha cambiado nada, excepto porque los reportes parecen indicar que son las policías y las autoridades locales las que controlan los pasos de estas drogas entre la frontera norte y sur, México-Estados Unidos. Eso es muy importante porque no es como que haya, no sé, los empresarios ilegales que nos suelen poner, sino que son las propias autoridades las cuales están sacando una lana extra a partir de una actividad ilegal. Oh, qué raro, un político llevando a cabo actividades ilegales, no lo pude creer. Pero en ese momento también se está llevando a cabo la guerra sucia contra las guerrillas rurales. ¿Qué es esto? Alguien en una zona rural de México tiene una disconformidad con el Estado, decide armarse y levantarse, y el Estado le echa al ejército. Insisto, persona que quiere desafiar el poder del Estado es persona a la cual se le manda el ejército. Eso es muy importante. Y empiecen a pensar cuáles son los discursos más comunes respecto a los cárteles, los narcos y todo eso que se nos suele poner. La cosa es que en Estados Unidos ya en los 70s, Nixon, Sugoi de Suné, saca lo que se suele llamar la War on Drugs, la guerra contra las drogas. Ahora sí, oficial, va a ser todo un esquema de política, va a ser toda una cuestión propagandística e ideológica. Yo una vez entrevisté a Nixon, de hecho lo traje aquí a la casa, y le pregunté, no, pues, ¿cómo está esto de que le quieres hacer la guerra contra las drogas? Y él me dijo, y se lo leo textualmente, Nixon de Suné me dijo, las drogas son el problema, Hugo, no la guerra de Vietnam ni las fuertes desigualdades. ¿Y saben quién consume drogas? Los hippies, los chavos descarrilados, las mujeres indecentes y los negros. Uno. Esto es real, ¿eh? O sea, aquí me lo dijo Nixon Sugoi de Suné. Entonces, yo sí de, ¿para mí? Que estás mintiendo. Y ustedes dirán, ¿para mí? Que tú te estás inventando esa fuente. Y les digo, no, soy tesista en historia. Voy a archivos y la fregada. Pero la cosa es que ya fuera de bromas, lo que se trata es de criminalizar las drogas para, de paso, criminalizar y asociarlas con cualquier persona que estuviera en contra del gobierno de Estados Unidos. Entonces, como de que, no, pues, te levantas contra el gobierno, de seguro eres un drogadicto. Y las drogas son malas, son del diablo, por eso está bien que te echa la policía. Esa es la lógica, simplificando muchísimo. Ahora en México la cosa no es tan graciosa. Lo que pasa es algo llamado la Operación Cóndor. Si ustedes googlean en Wikipedia, yo qué sé, Operación Cóndor, les va a aparecer
un programa en el cual Estados Unidos impone gobiernos en varias partes de Sudamérica. Y sí, pero como muchas cosas, en México sucede algo distinto. En México, en lugar de combatir comunistas o de gente de izquierda, quieren combatir drogas. Es como de, cámara, ¿por qué? Pues se lleva a cabo la Operación Cóndor, donde con soldados, helicópteros, un gas que se parece al gas mostaza y a la gente naranja, se utiliza para pelear con plantas. Se utilizan herbicidas que para destruir los plantíos, pero los plantíos no se destruyen, la mota llega a Estados Unidos y lo único que hiciste fue envenenar a todos los que consumieron esa mota que le echaste un herbicida. Pues esto es terrible, es una estupidez. Y durante 3 años, en lo que se suele llamar el Triángulo Dorado, que es Durango, Sinaloa y Sonora, que es como el espacio donde estereotípicamente se asocia el consumo y tráfico de drogas, pues está combatiendo una planta. Pero el que esté combatir una planta, ¿qué causa? De entrada, 100,000 campesinos desplazados, quema de sembradíos. Quemar de sembradíos significa quemar la forma de sustento de vida de las personas que viven por ahí. Desplazarlas. En esta época se crea la DEA, que es la institución de Estados Unidos específicamente para el combate de drogas. ¿Y cuál fue la consecuencia de invertir tanto dinero, soldados, institucionalizar cosas? Pues no se acabó el tráfico de drogas. ¿Qué pasó? Las personas que se dedicaban a la gestión se movieron a espacios urbanos con los cuales era más fácil mantener contactos con autoridades, y de ahí surge lo que mediáticamente se suele conocer como el Cártel de Guadalajara. Y de hecho, no solamente no se detuvo el narcotráfico en México, sino que se fortaleció tanto que hasta le podían cobrar aranceles a los colombianos. Pero bueno, Colombia es otro caso que también podríamos hablar, pero bueno. En los 80s, igual este es un collage que se llama El presidente declara la paz. Y varias de las imágenes que no son memes son pinturas de José Clemente Orozco o de se me fue el nombre, en 10 minutos me regreso. La cosa es que en los 80s aparecen drogas sintéticas como el crack. Crack. Y el gobierno ocasiona una epidemia de crack en sus propias poblaciones, en poblaciones afroamericanas. Entonces se desata, es que esto es una estupidez y eso es indignante. ¿Qué sucede? Estados Unidos desata una epidemia de crack en sus propios barrios afroamericanos para poder así justificar tanto acciones policiales como para seguir estigmatizar a los afrodescendientes. En 1986, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, reemplaza al comunismo con las drogas como la nueva amenaza de seguridad nacional. Lo voy a repetir. Para Reagan y el discurso, una plantita, o sea, las drogas, están al mismo nivel de peligro que la URSS. Un coquito de mota, Stalin, están al mismo nivel, según esta. Se va a salir una grosería, pero yo no digo groserías, nomás las pongo en imágenes. Insisto, también en los 80s se van a recrudecer los controles migratorios, específicamente en Estados Unidos los va a recrudecer contra mexicanos, al mismo tiempo que están creciendo la demanda de migración. Y continúan todos esos estigmas es que el extranjero es el que trae las drogas. En Estados Unidos, para estos güeyes, hay drogas pues porque las traen los mexicanos, esa es su lógica. Por lo tanto, se justifica tener policías, reforzar las fronteras, y ya por aquí estoy dando una idea de dónde vamos a llegar con las conclusiones. Y es en este momento cuando parecen hablarse como de mafias mexicanas, de capos, de cárteles, que todos esos términos son términos que surgen desde el Estado. El Estado dice, ¿sabes qué? Estamos enfrentando cárteles, capos. ¿Qué es eso? No sé, pero es lo que estamos peleando. Oye, pero defínelo. No. Créeme. Entonces, todo este lenguaje con el cual seguimos nombrando al narcotráfico proviene del Estado, desde los informes. Es un sesgo muy obvio y muy dirigido a justificar acciones estatales, las acciones que llevan a cabo Estados Unidos o México, o Colombia, o Honduras, o el país que ustedes quieran, de Latinoamérica.
porque en Europa el problema no es los narcos, sino los terroristas. Ya se va mi ejemplar igualteco. Pero bueno, eh, vamos a hablar de los 90 donde las cosas nada más se ponen peor. En los 90, específicamente en 94, se firma el Tratado de Libre Comercio, que vamos a ahondar un poquito más adelante las consecuencias que este tiene. La cosa es que dificulta un montón las cosas para México, pero ahorita vamos a hablar de eso. Incrementan las corrientes migratorias, o sea, hay una continuidad respecto a lo que vimos con los 80s, y es durante esta época donde se debilita lo que hasta ese momento era el partido de Estado, el partido oficial, el partido, la dictadura perfecta, diría el Vargas Llosa, el debilitamiento del PRI. Empiezan a surgir otras fuerzas políticas, como el PAN, después que el PRD, etcétera, y simplemente ya no es este super partido de cuando estaba Miguel Alemán. Pero también empiezan a llevarse a cabo fenómenos que, aunque parece que no tenga relación, vamos a ver que sí. Uno de ellos es el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Uno de los textos para conocer acerca, en ese momento todavía no existe el término feminicidio, o todavía no se emplea, pero para comprender sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es este libro de Roberto Bolaño, que es un mamotreto, o sea, nada más miren esta arma blanca. La cosa es que son 400 páginas o 500, donde Roberto Bolaño repasa caso por caso por caso cada una de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 1997. De esta manera se humaniza cada una de estas tragedias, no se vuelven estadísticas y se empiezan a comprender cómo es que se relacionan cosas como el combate contra las drogas, la presencia de autoridades, las relaciones de corrupción que establecen los narcos y las industrias extranjeras, en este caso las maquilas. Y este es el elemento que hasta ahorita voy a mencionar, pero que es fundamental. Cómo empresas extranjeras van a empezar a modificar, bueno, no empezar, van a destacar en modificar cómo se relacionan las drogas, el discurso de las guerras contra las mismas y la violencia. Estamos hablando del país, pero eso es un fenómeno latinoamericano. Si bien el concepto sale en los 80s, es aquí cuando se populariza el término cártel para hablar de los Zetas, especialmente en el estado de Tamaulipas. Ya hablaremos un poquito más de eso más adelante. La cosa es que el Tratado de Libre Comercio tuvo algunas consecuencias que nadie vio venir. Entre ellas, no muy inmediatas, que se redujo el precio del maíz, y eso obligó a que muchas de las personas buscaran pues nuevas fuentes de ingreso, y eso incluyó el incremento del cultivo de opio y cannabis. Otra es facilitar la inversión de empresas extranjeras como mineras, maquilas, banqueros, más adelante extracción petrolera, etcétera. Lo que pasa es que México durante mucho tiempo había sido una economía, bueno, después de la Revolución Mexicana, había sido una economía bastante cerrada, y a partir del Tratado de Libre Comercio no empieza, sino que solamente se refuerza la apertura al capital transnacional o internacional, como lo quieran llamar. Entonces es más fácil que empresas quieran entrar y hacer tratos con el gobierno mexicano. El problema es que el Tratado de Libre Comercio pone en una situación de mucha desigualdad entre México y los países que defienden los intereses de las empresas extranjeras, en este caso Estados Unidos, pero ya veremos por qué. La cosa es que a partir de que les comento que el PRI se fragmenta, ya no hay un partido dominante, sino que existen varias redes. Eso, por decirlo de forma muy sencilla, lo que sucede es la siguiente hipótesis. Como ya hemos visto, ya existe el tráfico de drogas, ya existen los narcotraficantes, pero todos respondían ante autoridades o locales o estatales. Pero para el caso, como todos eran del PRI, pues da lo mismo. En cambio, si tienes varias fuerzas regionales que compiten entre ellas y cada uno corresponden a sus propias redes partidarias o similar, y están compitiendo por mercados similares o incluso por espacios de disputa que no se tienen que ver necesariamente con drogas, pues se genera conflicto. Y eso significa
que por los problemas que tengan los del PRI, el PAN o Morena, yo me voy a ver en el fuego cruzado. Justo, ¿no? Y aquí ya está el texto, que no me detengo mucho a hablar de la bibliografía, pero es interesante que el libro de Osvaldo Zavala es en muy buena parte crítica literaria. De hecho, menciona el libro de Roberto Bolaño. Pero eso es porque, bueno, tengo varios amigos que coincidimos en que luego los primeros que ven todos son los de literatura en las humanidades, porque no tienen ciertos sesgos de metodología. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero no me voy a meter en eso. La cosa es que viene el cambio de milenio, ¿no? El PAN, la alternancia, México en la democracia, vaya. Y económicamente viene la aparición de la minería como el meganegocio, especialmente en el estado de Guerrero. Eso es muy importante, hemos estado mencionando mucho Guerrero. Guerrero es este lugar donde fuerzas estatales mínimo desde los 50 han estado constantemente presentes, barriendo cualquier actor que se pueda oponer al Estado. La cosa es que llega ahí las mineras y ahí se me fue un error de escritura, pero estaba bien barata, o sea, tú quieres poner una minera, 7 pesitos el permiso. No, hombre, un agua de limón está más cara. Pues, ¿qué sucede? Obviamente se vuelve muy atractivo, llegan mineras sobre todo a Guerrero y el Estado de México, pero también en ese momento se empiezan a reportar, no es que no existieran, es que aquí se populariza más el reporte de que se diversifica el negocio y la violencia. Es en este momento cuando se empieza a decir, es que ya no venden solo drogas, también se dedican a la extorsión, al secuestro, al tráfico de personas, por ejemplo, secuestrar migrantes centroamericanos para llevarlos a los megaburdeles de la Ciudad de México, ese tipo de cosas. Y aquí es donde empieza un término que está muy mamón, ahorita lo explico, pero el término es hegemonía de las narconarrativas despolitizadas. ¡Ay! O sea, si ustedes quieren como verse bien fancy, lleguen con alguien y dicen, ¡ja, ja, ja! La hegemonía de las narconarrativas despolitizadas. ¡Ja, ja, ja! Tarta de manzana. No, ¿qué significa esto? Hegemonía que domina. Narconarrativas, ¿cómo se habla del narco? Despolitizadas, que no tienen nada que ver con el Estado. Entonces, lo que tenemos es que se populariza hablar sobre el narco como si fuera algo completamente distinto de las autoridades, de los policías, de los políticos. Es pensar que los narcos son estos güeyes que están completamente en su onda y que son como unos empresarios, freelancers, emprendedores respecto a negocios de drogas y violencia. Y esta es la narrativa que a la fecha sigue dominando. Y es el problema es el centro, es el núcleo de por qué no comprendemos muchas de las cosas que están sucediendo. La cosa es que con Fox bueno, eso es algo que empieza, no que se reduce. Vamos a encontrar que en los sexenios, pese a que son distintos partidos, hay muchas continuidades. Está la cuestión de la minería, y la de la minería es particularmente terrible, porque, bueno, de entrada las concesiones tuvieron mucho éxito. Actualmente el 31% del territorio mexicano pertenece bueno, está concesionado a una minera. Eso es muchísimo. Se hace generalmente explotación de metales preciosos de forma legal, pero también de forma ilegal explotaciones de elementos como el uranio. En el caso de Guerrero, hay minas a cielo abierto, donde lo que hacen es básicamente, y esto está en una entrevista, en una conferencia que les voy a pasar al final, en la cual, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, ya no existen las vetas de oro, hay que sacar el polvo de oro de todo el resto de la tierra que hay. ¿Y cómo se hace eso? Pues triturándolo, digamos. Entonces, tienes que triturar 1 tonelada de tierra para sacar 2 gramos de oro. Eso es, o sea, lo voy a repetir. 1 tonelada de tierra para 2 gramos de oro. Y para 2020 se tenía 60 millones de toneladas de oro en Guerrero. Imaginen, hagan la convención a cuánta tierra se tuvo que haber triturado. Básicamente es desaparecerte cerros. La separación se lleva a cabo ay, también tengo un error. Qué horror de error. Con cianuro y arsénico, lo cual deja residuos.
que terminan en el medio ambiente, que terminan contaminando, y es como de, ay, mi agua sabe a arsénico. O mis cultivos, ¿por qué están todos contaminados? O sea, no, es terrible. Y esto pasa en muchas partes del país y afecta a todavía más. La cosa es que la cuestión de la minería es de las más terribles que hay ahorita en el país. Me estoy abordando muchas groserías. Hablemos un poquito sobre el sexenio de Calderón. Lo curioso es que el gobierno de Fox no fue particularmente violento. Había estados que sí, particularmente ejemplos como Tamaulipas, donde estaba toda la cuestión de los Zetas todavía, pero a nivel nacional se mostraba un índice de homicidios a la baja. Pareciera que pese a que hay una alternancia entre partidos, esa alternancia no se llevó de forma violenta, por lo menos durante este momento. Lo que pasa es que a partir de Calderón se lleva a cabo dos cosas. La guerra contra el narco, básicamente le copió el nombre a Nixon, Sugoy de Suné, y la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida, dicho mal y rápido, es una cooperación entre México y Estados Unidos para acabar, Hugo, el tráfico de drogas. O sea, casi quieren extinguir las drogas mediante las armas. Entonces, básicamente se invierten cantidades asquerosas de dinero en querer combatir una planta. En 2008, donde el sexenio de Calderón se hace una modificación constitucional y se introduce la figura del arraigo, que permite la detención prolongada de sospechosos. ¿Qué sospechosos? Básicamente lo que pueden hacer las autoridades es detener a alguien, sospechar que es un narco y torturarlo. O sea, o que se preste a usos ilegales o abusos de fuerza por parte de las autoridades. Esto significa que un ciudadano normal puede ser detenido y torturado por la sospecha de que sea narco, independientemente si lo es o no. Eso obviamente sirve más como un mecanismo para que el Estado detenga a quien quiera. Pero bueno, también coincide que a inicio de los años 10, se dio el boom de los hidrocarburos en el noreste de México, y esto es muy curioso, porque en el noreste de México hay un estado llamado Tamaulipas, y en Tamaulipas hay un grupo criminal llamado los Zetas, y los Zetas, como pueden ver ustedes en esta foto, pues no son muy amigables, son básicamente soldados con tenis, perdón. ¿Por qué hay tanta inversión en lugares donde gobierna el narco? O sea, ¿qué lógica tiene? Si yo fuera un inversor, ¿cómo por qué invertiría en donde es más peligroso, donde me podrían cobrar piso, donde puede ser todo esto? Donde se supone que el Estado no gobierna, ¿por qué yo voy a invertir ahí? Porque quizás esa narrativa no va o no se corresponde con la realidad. Aquí hay que pensar, ¿por qué mucha inversión extranjera es donde se supone que el narco gobierna? Y paralelamente a lo que les estoy comentando, pues se lleva a cabo lo que algunos llaman el desmantelamiento de Pemex, el gobierno de los Z que les comento en Tamaulipas, y básicamente el lugar que está más controlado por el narco, que supone que es más peligroso y que espanta la inversión, en realidad termina por atraerla. Ahí hay algo raro. Entonces es una guerra contra las drogas, lo que pasó en el sexenio de Calderón. ¿Qué pasó? En parte hay cosas que son dramáticas. Pasamos de tener 6,000 policías a 37,000, o sea. Se lleva a cabo la iniciativa Mérida, no es original por parte de Estados Unidos, sino que ya la había aplicado en Colombia. Plan Colombia es el nombre, eso lo pueden buscar. Y básicamente es lo mismo. Voy a invertir un montón en soldados, en policías, en operaciones militares para combatir unas plantas, y como consecuencia lo que hay es mucha inversión extranjera y mucha violencia. ¿Y cuál es el saldo final? Para el final del sexenio de Calderón se calculan 121,683 personas asesinadas. Y dirán, pues chances son los soldados caídos y los narcos, de los cuales el gobierno se apreciaba mucho de estar decapitando
Contrario a la imagen de que los que se morían eran unos narcos con su cuerno de chivo y su sombrerote en su troca, con sus botas piteadas. Sí se dice así, porque si no creo que dije una grosería. Bueno, no importa. Ah, generalmente los que estaban muertos eran hombres de las ciudades. Porque también el narco es rural, ¿no? O sea, es parte del estereotipo. Solteros, pobres, de bajo en una escolaridad y jóvenes. Ese es básicamente el muerto promedio en el sexenio de Calderón. Más bien, lo podríamos hablar de una guerra contra los marginados. La imagen que tienen ustedes aquí es la portada, una de las tantas portadas, de uno de los cuentos de Kafka, que se llama El Proceso, que empieza diciendo, Joseph K. fue detenido una mañana sin saber por qué. Fue detenido una mañana sin saber por qué. Esto lo digo porque ya les comenté la figura del arraigo. Te pueden detener, te pueden torturar, incluso peor, solamente justificando lo que podrías tener nexos con el narco. Eso es solamente un ejemplo de los muchos abusos que se pueden tener contra civiles, incluso si nada tienen que ver. Si, por ejemplo, urge atrapar a alguien, pero esa persona está coludida con el poder, pues hay que atrapar a alguien, no importa quién sea. Joseph K. fue detenido una mañana sin saber por qué. Y el libro se acaba y él nunca supo por qué se lo detuvo. Spoiler. Y generalmente esta persona que termina siendo arrestada o como chivo expiatorio o similar, es muy fácil que sea un don nadie. Voy a poner incluso otro ejemplo de cómo esto se presenta. Albergues de la Iglesia Católica en 2008, ubicados en la parte fronteriza, denunciaron el incremento de abusos contra migrantes. Fueron ignorados hasta que en 2010 se encontraron 72 cadáveres de migrantes en Tamaulipas, porque básicamente los migrantes son una gran oportunidad, usando una palabra que no debería usar, al ser personas vulnerables en el sentido que no están protegidas por el Estado. Entonces es muy fácil agarrarlas para que se junten a negocios ilegales, para, para hacer lo que en ese momento se le llama trata de blancas, para otra serie de actividades violentas. Y esas actividades las pueden realizar las autoridades, los que se dedican a negocios ilegales, o incluso las personas comunes y corrientes que ya han normalizado el ejercicio de la violencia contra migrantes. Entonces, la guerra contra las drogas es en realidad no mata platas, porque, o sea, queman unos cultivos. Probablemente los que se mueren son los migrantes, los campesinos, activistas, gente pobre y pequeños y medianos comerciantes que se les está cobrando piso hasta que ya no lo puedan pagar y entonces ya se les puede matar. Básicamente mi idea principal aquí es que dejemos de pensar que el Estado está por un lado y bien valiente él está combatiendo al narco, ¿no? Es como de, no, el narco funciona porque el Estado lo permite. Y el narco opera en lugares donde el Estado históricamente ha tenido presencia. Entonces, el narco, bien podríamos decir, es una fuerza ilegal del Estado. No, pero no hay que separarlos. Van de la mano, necesariamente. Y eso es lo principal, eso es lo que lo contrario es lo que se nos suele decir en cualquier narconarrativa, pero no entender esto es la raíz de no comprender el fenómeno de la violencia, el fenómeno de cómo funcionan las inversiones extranjeras, de cómo es que se matan activistas, etc. Hablemos de Peña, ya que se acabamos. Yo sé que esto es muy pesado, pero bueno, quizá recuerden esta portada de Times donde sale Peña salvando a México, ¿no? E incluso el encabezado tiene que ver con narcotráfico. Pasaron varias cosas, ¿no? O sea, desde la reforma energética, pero voy a destacar el acuerdo sobre yacimientos transfronterizos, donde básicamente se le da permiso de explotación petrolera a empresas extranjeras, cosa que no pasaba desde 1938. O sea, desde Cárdenas. Aquí podía haber hecho otro meme en el que Cárdenas le decía a Peña,
¿Tú qué vas a saber de gestionar empresas petroleras, chamaco? Bueno, la cosa es que lo que sucede es que solamente es un ejemplo muy, muy, muy simbólico de, de cómo empresas extranjeras entran a espacios dominados por la violencia o por el narcotráfico para llevar a cabo actividades tanto extractivistas, sumamente desiguales con México e incluso, no siendo suficiente eso, ilegales. De hecho, los tratados que existen entre... Bueno, eso lo ves un poquito más adelante mejor. La cosa es que en ese mismo momento no hay ruptura respecto a muchas de las decisiones tomadas en el sexenio de Calderón. Hay más bien continuidades. Eso lo vamos a encontrar con el PRI, con el PAN, con Morena, no importa. Y se van a invertir 3.500 millones de dólares para hacer de México el segundo ejército más fuerte de Latinoamérica. Actualmente es el cuarto, pero aún así es una estupidez, no es como que seamos un país bélico. Y en el sexenio de Peña Nieto, de hecho eso suena un poquito de yabú con lo que pasó con AMLO, pero bueno, se crea la Gendarmería Nacional y de la nada, ¡pum!, 5,000 elementos policíacos, muchos de ellos soldados. Y es importante recordar que un soldado no es un policía. Un policía, idealmente, es una persona dedicada a la prevención del delito o a la garantizar derechos humanos. Y un soldado, generalmente, reduciendo las cosas, es una persona especializada en seguir órdenes del Ejecutivo, específicamente en eliminar objetivos. Son cosas muy distintas. Pero bueno. Igual, en 2014, que es un año funesto, pasa Ayotzinapa, donde no desaparecen 43, desaparecen entre 90 y 100 personas, 27 son asesinadas, y en Tlatlaya, en el Estado de México, son fusilados 22 personas, que en parte están manteniendo disputas tanto con el Estado como con empresas extractivistas transnacionales. Y aquí sí voy a mencionar un problema de los acuerdos internacionales es que México está obligado a garantizar que las empresas extranjeras llevan a cabo sus actividades. Y si no lo garantiza, paga multas así muy, 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 muy grandes, muy, muy, muy grandes, y pues sale más barato dejar que la empresa le pague a unos narcos para que ataque a los manifestantes o utilizar la fuerza directamente contra ellos. Pues es más barato que estar pagando esas multas por culpa de unos vatos que se quedan sin agua. Como si eso me fuera a importar a mí el Estado. Pero bueno, de hecho, y esto de volver a México uno de los ejércitos más fuertes va de la mano con que en 2016 el New York Times denunció a las Fuerzas Armadas Mexicanas, o sea, el ejército y la marina, como asesinos excepcionalmente eficaces, donde se dice que cada vez que el ejército ataca a un grupo de personas, deja una viva por cada 8. Y cuando la marina ataca a un grupo de personas, deja una viva por cada 30. Se ha criticado este artículo por exagerar, pero se considera alarmante si el índice de letalidad es mayor a 1. Y aquí lo que nos está diciendo es que en el caso del ejército es 8, el de la marina 30. Igual si es una exageración, siguen siendo números terriblemente altos, terriblemente altos. ¿Y qué pasa? Cuando se mata mucha gente, la justificación inmediata es, son narcos. Son narcos. Y eso ya justifica que matemos un montón de gente, porque pues son narcos. ¿Tú cómo sabes? Pues por algo los maté, ¿no? Dicen, sí, pero no tienes pruebas, no se lleva a cabo un proceso de corroboración, de comprobación. Es como, no es necesario, si les disparas por algo. Pues bien, y también en ese momento vemos un crecimiento de los guardias privados. Nada más desde el sexenio de Peña Nieto se aproximan 2 millones de personas que ya no bajo el órdenes del Ejecutivo o de una institución estatal, sino de particulares, tienen acceso a armas. Pero bueno. Este meme no lo debía haber puesto aquí, lo hubiera puesto cuando expliqué cómo funciona la cuestión de las mineras, de cómo desaparecen cerros. Ahí estuvo mal de mi parte. Pero bueno, sirve de que nos relajamos un poquito. Vamos ahora ya para acabar, casi, con AMLO, que es un sexenio que todavía no se acaba, todavía no se pueden sacar como conclusiones, pero sobre todo se ven continuidades. Me voy rápido. Está la cuestión de la Guardia Nacional, que también incluye muchos elementos del ejército. Está reforzar la frontera sur, que solamente da posibilidad de que se lleven a cabo más violencias.
y en general muestra continuidades. Ya para ir cerrando, lo que sí ofrece el gobierno de AMLO es una oportunidad de cambiar ciertas formas de cómo se ha abordado la guerra contra las drogas, en el cual el entendimiento bicentenario, que todavía no, el documento todavía no existe, existe la hoja de información que ustedes pueden buscar en Segov, en la página de Segov, pónganle así, entendimiento bicentenario, es el primer resultado que sale, donde se explica que se busca cambiar la perspectiva del combate contra las drogas. Se reconoce en el documento que ha sido un fracaso y necesitan replantearse muchas cosas. Si esto generalmente implica menos inversión militar, menos uso de la fuerza y cuestiones similares, sí podría marcar un parteaguas respecto a una reducción de la violencia en un país que es el tercer lugar de violencia en la región más violenta del mundo. De hecho, es increíble cómo hay lugares de México que son más peligrosos que África, en zonas de guerra, en Medio Oriente o en espacios de África. De hecho, se arriesga más mi compa el igualteco yendo a su casa, a la ciudad de la Ciudad de México a su casa, que un reportero en Afganistán. Ay, ya se enojó. Pero pues es que sí es cierto. No le dio risa, banda. La cosa es que si generalmente eso sale bien, sí pudiera cambiar, sí pudiera mostrar un parteaguas, pero yo nunca pongo muchas de mis esperanzas en el Estado. Así que hay chance, se pueden hacer cosas, pero con cautela. Y el meme, por si alguien no lo entiende, es Marcelo Ebrard, porque no todos conocen a ese vato, es el secretario de Relaciones Exteriores, el que dio la noticia, y pues ya es el hombre bicentenario de los creadores de la iniciativa Marina. Entonces, ya para cerrar, ya con eso me callo, ¿cuál es el papel actual de las drogas? Son tres papeles. Una fuente secundaria de ingresos, un mecanismo de subordinación para los que están dentro de las actividades ilegales. Un ejemplo, por poner un ejemplo, digamos que son ejemplos fuertes. Por ejemplo, una prostituta en un megaburdel del narco en la Ciudad de México se le droga para que sea narcodependiente y tenga otro motivo más para no despegarse de los padrones. Eso es por poner un ejemplo. Pero en general, las drogas ya no son tanto, en este ejemplo en específico, un negocio, sino una forma en la cual tú aseguras que alguien se quede contigo o que esté trabajando para ti. Porque si no, va a sufrir la narcodependencia, aparte va a ser un criminal por consumo y ya con eso es suficiente para que se pueda llevar a cabo un uso desmedido de la fuerza y que pues ocurra una de estas cosas donde se deja viva una persona de cada 30. Independientemente si tú entraste por voluntad propia o no a este negocio, a estos negocios. Pero sobre todo es un discurso. Sobre todo las drogas son un discurso. O sea, está la droga como plantita o como producción química, que sí es un poco más fuerte y sí tiene muchas cuestiones que se van a discutir. Y luego está el discurso que justifica violencias, que justifica asesinatos, que justifica despojo, que justifica desplazar campesinos, que justifica incrementar presencia militar. Para quien no sepa qué es un paramilitar, es alguien que tiene formación o armamento militar y no pertenece al ejército, como las camisas pardas de los nazis, pues los narcos. Bueno, no va tan así, pero es eso, o sea, generar gente con capacidad militar que no pertenece a los militares. Lo peor es que, como no pertenecen a los militares, no tienen las restricciones que se les ponen a los militares. Permite más presencia gringa en Latinoamérica, particularmente de empresas o de incluso bases militares gringas o soldados, operaciones, etc. Y lo demás ya lo comenté. Entonces es eso. Es sobre todo un discurso. Las drogas son más que nada un discurso. Bueno, por lo menos yo llego a eso. O sea, una plantita te puede hacer mucho daño, te puede arruinar una vida, claro que sí, pero sobre todo ha sido una forma que insisto, sustituyó al comunismo para
implementar políticas violentas y que generan desigualdades. Ahora, eso permite plantear una agenda de discusión. O sea, bueno, ya nos dijiste que todo está bien culero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, paso uno, discutir, sobre todo con los güeyes que están en el ámbito público, la banda de derecho, de ciencias políticas, así. Reducir y dividir las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, esos son temas de discusión, no cosas por hacer, cosas a discutir. Reducir y dividir las capacidades del Ejecutivo, la construcción de uniones interestatales o supranacionales. La unión supranacional más famosa ahorita es la Unión Europea, por poner un ejemplo. Transformaciones del modelo económico actual, que genéricamente se le suele denominar neoliberalismo. La legalización de las drogas, claro, y de las actividades que tienen que ver con los cuerpos, como la prostitución. Pero el problema es que luego nada más discutimos este punto. Y si nada más discutimos este punto, no sirve nada. Hay que discutir toda la agenda, porque si discutimos las cosas en solitario, no sirve de nada. Y si nos vamos de droga por droga, en ese momento la cuestión de la mota, nada más, uy, nos va a dar el año 3000. Hay que tener... Hay que tener el temple. Iba a ser un chiste, pero no importa. Y ya en último punto, la generación de vías de negociación de fuerzas locales, regionales y federales que no impliquen la violencia, o sea, que puedan pelearse sin necesidad de que sea balazos y que yo esté en medio comprándome una coca. No, porque la coca es transnacional. Comprándome un jarrito. Eso fue un mal chiste. Pero pues tengo que cerrar con un chiste. Ahora vamos a retomar la canción con la que abrimos y el proyecto a futuro. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Con eso acabo y solamente les platico que si quieren pues ver otras cosas, aparte de la bibliografía que estuve como dispersando, es que en uno de los podcasts en los que estoy, el de Historia Platicadita, dedicamos 3 capítulos a hablar sobre narcotráfico. En el segundo capítulo, de hecho, es una entrevista al maestro Daniel Santander, que no sé si está aquí, pero él es el que dirige la clase de narcotráfico y crimen organizado de la UNAM, donde, pues, que tiene una cuenta de Twitter, donde los estudiantes constantemente están publicando hilos divulgativos de discusión, se comentan lecturas, se comparte bibliografía, se discuten tópicos, se hacen memes, etcétera, y quien está coordinando el proyecto de divulgación del podcast de Entre Drogas y Balazos, que ya todavía no se estrena, pero ya está en esas vías. Yo con eso cierro, hablo mucho, me dio sed, y pues ya solamente queda escuchar preguntas, comentarios, mentadas, etcétera. Qué rica agua. Sí, adelante, Nicole Kobe. No, nada más era para felicitar a Rexay. Creo que estuvo muy bien, aprendí mucho, gracias y ya, era todo. Perdón si lancé un montón de información, yo sé que sí, pero dice un amigo que la terapia es confrontativa, yo digo que la divulgación también es confrontativa. Pero la idea es como soltarlo todo para luego discutir sobre lo que les interese, para tener todo el panorama. Igual no sé si haya comentarios en Facebook o preguntas, pero igual estoy abierto. Hay una pregunta de Gustavo. No sé, ¿qué pasó, my friend? Si quieres te la leo. Dice, ¿cuál crees que sería una buena estrategia para erradicar el narcotráfico? ¿Crees que es más un negocio político o empresarial? Político. Es político porque está directamente bajo la cuestión del Estado. ¿Qué significa esto? Si yo como Estado, digamos actualmente, soy un político, soy el presidente, digamos que soy el presidente, y quiero hacer cosas que son ilegales, en lugar de emplear al ejército, a la policía o a quien sea, empleo a los narcos. Que yo esté al servicio de una ideología económica llamada capitalismo o neoliberalismo es otra cosa. Pero es que si yo estuviera al servicio de otra ideología, digamos, comunismo, no sé, feudalismo, digamos feudalismo, igual podría poner a la estructura narco en función de esa. Eso es otra cosa. No sé si me explico. En ese sentido es una cuestión más bien política.
De hecho, hay que quitarse la idea de que el narco funciona como una empresa, como si fuera un negocio, como si fueran emprendedores, mentalidad de tiburón. No, no, no. ¿Qué pasó, Gustavo? Ah, no, pues primero felicitarte pues, por la ponencia. Estuvo, como dices, muy recargada, pero pues también muy enriquecedora. Yo no conocía del tema y pues es un buen panorama, ¿no? Para empezar en este tema tan complejo. Y no, y mi pregunta iba más a, pues bueno, si podrías abundar como, ah, caray, si podrías abundar como en la relación entre, pues, el narcotráfico o los narcotraficantes y el Estado, porque sí me quedaron dudas, porque dijiste que, pues, el Estado, bueno, el narcotráfico existe porque de cierta manera el Estado permite que exista, ¿no? Pero creo que también es cierto que los narcotraficantes, pues hasta cierto punto tienen como libertad de acción, como son como sus propios actores, ¿no? Y no es que el Estado pueda disponer y el día que él diga, pues ya se acabó aquí su fiesta, pues aquí las termino yo. O sea, pues sí, cómo es la relación entre los dos actores, cómo la defines o qué nos puedes decir de eso. Sí, sí, claro que sí, o sea, no voy a negar, no hay que negar el libre albedrío de un narco, pero, pero la idea es que el libre albedrío de un narco se parece al libre albedrío de un funcionario en general. O sea, lo que hemos estado viendo es que a lo largo de la historia de México, eh, a gente y esto pasa desde Cárdenas, persona que desafía al Estado, persona con la cual se utiliza, bueno, grupo con la cual se utiliza la fuerza militar para suprimirlo. El mayor ejemplo son las guerrillas. Eh, Ejemplos urbanos tenemos los movimientos estudiantiles. uh, Obviamente está el caso tanto del IPN en 56 o 58 y el de la UNAM del 68. Bueno, eso no fue solamente de la UNAM, de varias universidades en el 68. Pero la idea es que como narcotraficante, sin el permiso del Estado, solamente podrías operar hasta cierto nivel y solamente tendrías permiso hasta cierto punto. Hay un ejemplo que a mí se me hace muy interesante, que es en este libro de la guerra que nos ocultan, y de hecho está la entrevista de Miguel Alvarado en la cuenta de YouTube de la clase de narcotráfico. Se explica cómo se sientan a negociar los distintos actores, ¿no? Entonces está la minera. De hecho, les voy a dar el nombre. Aquí lo tengo anotado. El nombre se llama La Media Luna y Los Filos. Son las dos mineras que están en Guerrero y que tienen que ver con el asesinato de los 43. Okay, pues son 100. Y digo asesinato porque ya se sabe que con seguridad que los 43 están muertos. Entonces, pon tú que llega la minera, llegan autoridades locales y llega el narco, llegan los narcotraficantes. Y lo que pasó en esta situación es que el narco dijo, ¿sabes qué? Tú puedes operar como mina siempre y cuando no nos pagues piso y te dejamos chambear. Y la mina responde, ajá, tú estás aquí más bien porque yo lo permito, porque narco sobra en este país. Entonces, si tú no me proteges, lo único que voy a hacer es contratar a otro grupo de narcotraficantes, te desplazo, o lo hace el propio Estado. Entonces, sí, completamente pueden haber otras acciones que están fuera del Estado y los márgenes, pero solamente hasta cierto nivel en el cual no implique comprometerse con la autoridad, digamos, del Poder Ejecutivo sobre todo, y en el punto más alto, me refiero, porque sí podemos hablar de que fuerzas de narco locales desplazan autoridades de representación local como los presidentes municipales, pero no representación, no, pero no las fuerzas más, digamos, el presidente, las más claras del Poder Ejecutivo, que no son regionales, sino las que pertenecen más a la cuestión de que en México hay una centralización muy fuerte. Estoy usando palabras que quizá pueden ser complicadas, perdón. Ah, pero es eso, no puedes dar mucho margen. Lo tienes, pero en el momento en el cual tú signifiques un problema para los intereses, ya sea de gobernabilidad
o de relación con inversión extranjera, allá es cuando decimos barrido. Decimos como si fuera del Estado. Pero es cuando el Estado dice, ni chamba tengo. O sea, Te leo una pregunta que pusieron en el chat, que es de Ismael Caudillo y pregunta, entonces, ¿crees que la política realmente es útil para tratar los problemas de narcotráfico y en especial la violencia? ¿O consideras que podemos solucionar la violencia de otra manera? uh, yo no creo en las instituciones, en ninguna, pero ya llegó el anarco. No, pero a lo que me refiero es que la cuestión del narcotráfico responde, como lo hemos visto, a directrices políticas muy específicas y en este sentido sí puede haber mejoras, digamos, desde la política, o sea, en el sentido más tradicional de la palabra, desde las estructuras de gobierno. Claro, o sea, legislando, discutiendo, llevando a espacios públicos, presionar desde instancias civiles. Lo que sí no creo que pase es que por un movimiento bien espontáneo, las cosas, o por una revolución bien de la nada, que se mantenga en lo social, las cosas cambien. Eso sí yo no lo creo. Yo creo que lo que se requiere es dejar de pensar que México es un estado de excepción y hay que actuar de forma excepcional y más bien aludir a lentos mecanismos de reforma que permitan solucionar esto paulatinamente y que y realmente el gran problema es que esto no se reduce a México, como estamos viendo, la política internacional de Estados Unidos tiene un gran peso en todo esto, pero pues por algo se empieza. Eh, ante las personas que llaman a que estamos en un estado de excepción y que no se puede hacer nada o que plantean un escenario bien apocalíptico, yo opto más por estudio, paciencia, discusión y reforma. Pero soy yo. Y la respuesta que no le gusta a nadie. Porque las respuestas que más gustan son las de sí, 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 lo solucionamos en unos días y nos levantamos en armas, ¿no? Bueno, yo no soy de esa idea. Bueno, tú ayer me dijiste que te sentías esperanzado, entonces Claro que yo voy a sí, sí, quedarme sí, con sí. eso. Sí, estoy muy esperanzado, pero yo le apuesto a la paciencia, no al sacrificio de los mártires. Esas se salieron, ¿eh? De que me puse pinche, ¿cómo se dice? Tibio. Ay, perdón. Bueno, aquí ya había una mano levantada. No sé si la bajó. Ah, no, Leile Buceta. Bueno, yo soy estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 5 y el profesor, bueno, Daniel Santander me recomendó ver esta conferencia justamente el día de hoy. Y bueno, pues ahorita me llamó mucho la atención este tema, sobre todo cómo lo está representando ahora y son estos datos donde me puedo dar como más un panorama general sobre este tema del narcotráfico, pero sobre todo ahorita lo que estoy repasando son estos temas sociales, ¿no? Estos movimientos sociales que surgieron a partir de, pues, estas acciones políticas. Y bueno, quería saber si nos podría hablar usted de ese poniente sobre el libro de Roberto Bolaño, 266, me parece, sobre, bueno, en torno a estos asesinatos de mujeres en Juárez y cómo este acto tuvo que ver con respecto al narco, ¿no? Y si es cierto esta parte de que mujeres, bueno, se encontraron mujeres de 15 a 25 años y, bueno, ¿cuál fue su papel en este ámbito? Bueno, en relación a este ámbito. Ya, oye, qué chido que estés en prepa y ya estés en estos temas. Yo hasta saliendo de la uni me empecé a enterar. La verdad. Ok, es un mamotreto que para serles honesto no he acabado, pero la parte que... El libro original te iban a ser 5, pero entre el editor y los hijos de Roberto Bolaño, ese es un libro póstumo, decidieron meter los 5 libros en uno. El cuarto libro, la cuarta parte, se llama La parte de los crímenes. Esta fue la que me apresuré a terminar
para, para esta ponencia y similar. De hecho, yo llegué a este libro por este otro, el de Oswaldo Zavala, que se llama Los cárteles no existen, que le dedica varias páginas a analizar el texto de Bolaño. Entonces, si quieres una voz mucho más profesional de alguien que se dedica a la crítica literaria, está Oswaldo Zavala, que de hecho en YouTube, si tú pones Oswaldo Zavala, está dando un curso sobre Roberto Bolaño, completamente gratuito, y esta semana, el jueves, sale la sesión dedicada a 2666, donde creo que va a abordar sobre todo lo que tú dices. Yo voy a aprovechar para mencionar lo que, por lo menos en este libro, no menciona tanto Oswaldo Zavala. ¿Qué menciona? Que no existe propiamente un cártel que está matando mujeres en Ciudad Juárez, sino que hay una transformación económica en la cual llegan las llamadas maquilas y al principio es una cuestión muy de júbilo, porque es como de, bueno, llegaron las empresas, va a haber trabajo, eso significa que va a haber pues vamos a prosperar económicamente, que es el discurso de los 80s, 90s de, México va rumbo al primer mundo. Ese es un discurso que probablemente nuestros papás y abuelos escucharon. A nosotros ya no nos tocó porque pues no fue así. pero básicamente hay un fragmento. Voy a agarrar algunos fragmentos, porque aparte está muy bien escrito el perro libro. Entonces se pierde si no lo leo. Nada más ubico la página. La cosa es que están los policías tratando de explicar, los policías municipales, o sea, los policías municipales son los que casi no se les da recursos, los que están coordinados desde el centro, los que se les ve feo en los niveles de cuerpo de seguridad. Y estoy tratando de entender qué está pasando, por qué aparecen tantas mujeres muertas. Roberto Bolaño, cada vez que te da un caso de un asesinato, es curioso porque casi todo el libro es ficción, se inventan nombres, se inventan lugares, pero si tú buscas los nombres de las mujeres asesinadas, vas a encontrar las notas. Es más, Bolaño te dice hasta qué periódico es, caso por caso. Por eso tardó años en escribir el libro, yo creo. Y busco un ejemplo. Página 631. Un policía detuvo a una prostituta para hacer un interrogatorio sobre una mujer desaparecida y la prostituta no parece mostrar interés en lo que está diciendo el policía, porque es válido. Bueno, o sea, el texto lo explica, pero digamos que es una razón válida. Y el policía le dice, ¿qué no te das cuenta que están matando prostitutas? Y la prostituta le responde, están matando obreras, no putas. Obreras, dijo Sergio, el policía. Le pidió perdón y como tocado por un rayo, vio un aspecto de la situación que hasta ese momento había pasado por alto. Lo que está planteando, obviamente todo se plantea desde la perspectiva de los policías y por eso nunca queda explícito. Queda claro para el lector si une los puntos y la fregada, pero aquí no se dice de forma explícita. Que lo que sucede es que hay un negocio en el cual las mujeres que entran a trabajar a estos espacios donde se vuelven obreras, se vuelven parte de un mercado de cuerpos a partir de la violencia, en el cual, por una cultura machista y feminicida, se permite el asesinato de estos cientos de mujeres de forma sistemática. Y no es que haya un loquito o un monstruo que esté por ahí como Jack el Destripador, sino que es una estructura económica de producción que permite estos asesinatos y no les preocupa a nadie porque terminan por normalizarlo. De hecho, la parte de los crímenes finaliza, perdón por el spoiler, con la gente celebrando la Navidad. Hay otro punto, hay una de las partes más interesantes, es que una mujer que se dedica a la política, que es senadora por parte del PRI, le matan a una de sus amigas. Bueno, la desaparecen. No se dice que se muere, la desaparecen. Y ella dice, yo soy senadora, yo puedo aplicar toda mi capacidad política para encontrarla, cosa que no pasa. Pero es interesante empezar a leer cómo es que lo que ella empieza a encontrar es que los narcos se juntan con los políticos y entre ellos se tapan. Voy a dar un dato. Yo nunca di un ejemplo de un político corrupto en toda la charla. Uno, porque me gusta vivir. Dos,
porque el índice de corrupción en México es del 98%. Entonces, no tengo que dar un ejemplo. Ustedes piensen en cualquier político y hay un 98% de probabilidades que sea corrupto y tenga colusión con el narco. Si no la tiene, o de verdad es una persona muy excepcional, o no tiene ningún peso político real. Pero bueno, lo que es esta senadora es tratar de ver qué onda con su amiga, y a partir de ello lo que encuentra es que recibe muchas felicitaciones por parte del partido, recibe muchos recursos de búsqueda, que no sé qué tanto, siempre y cuando no afecte las relaciones de producción que están establecidas en Santa Teresa y no destape nombres importantes, porque entonces como que la investigación se atropella, o ya no sale, o ya no recibe tanto apoyo. Eso es interesante. Es interesante que esto a las mujeres sin nada, bueno, solo escribiendo, tiene que ver con una maquila, a excepción de las menores de edad. Las menores de edad generalmente o son migrantes, y esto también le pasa a muchas de las mujeres que no son identificadas, terminan por ser migrantes, o son niñas secuestradas en otros estados que terminan o aparecen muertas en... ¿Estoy diciendo Santa Teresa o Ciudad Juárez? Es lo mismo, ¿eh? O sea, Santa Teresa es el nombre ficticio que le da Bolaño a Ciudad Juárez, pero puede confundir. Aparecen en Ciudad Juárez para que nadie las reclame. Y de esa manera no generas un escándalo, como por ejemplo, aparece el caso de una niña en Guanajuato, una niña que era de Guanajuato, desaparece, aparece en Ciudad Juárez, y de esa forma se evita generar una controversia, una búsqueda local, es más fácil llevar a cabo las actividades ilícitas que probablemente tienen que ver con trabajo sexual. También habría que notar, esos son apuntes que ya no hice, que asesinadas presentan qué tipos de violencia, a qué actividad se dedican, y cómo lo justifican las autoridades. Las autoridades, el presidente municipal luego sale a decir, no, es que es un loquito que anda por ahí, y cuando atrapemos el loquito, todo se va a acabar. No, es que esas niñas estaban saliendo muy tarde. O sea, este discurso, es que no lo quiero llamar conservador porque la palabra es estúpido. Existe desde los 30 y no va a cambiar en 50 años, porque es la forma en la cual se justifica una autoridad para no decir, yo tuve que ver con eso, aunque sea de forma indirecta. Pero sí, o sea, el libro está... Esas páginas son muy pesadas, son muy pesadas, pero cuando uno las termina, no es que ya entienda las cosas, pero ya tiene más herramientas para entenderlas. Es sorprendente. Luego pensamos que los de literatura solamente cuentan cuentos bonitos, pero resulta que son de los que mejor han estado explicando el crimen organizado. Ajá. Adelante, Cristian. Está apagado el micrófono. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexei. Muchas felicidades por tu interesante y muy concentrada ponencia con un montón de información y datos también muy interesantes. A mí me llama mucho la atención que como que varios procesos están corriendo en paralelo a partir de los años 70, 80. Es decir, si pusiéramos un mapa como de la zona donde proliferan estos grupos del narcotráfico, y a la vez lo superpusiéramos en un mapa donde hay más desapariciones forzadas que en años recientes, pero también en los años 80 y 70, donde prolifera la guerrilla en Sinaloa, Sonora, Ciudad Juárez, Estado de México, Guerrero. Pareciera que todo eso es coincidente, y además todo esto se da durante la entrada del neoliberalismo a partir de Miguel de la Madrid. Es decir, pues las masas de obreros de repente se fueron mermando sus condiciones laborales, y algunas tuvieron que emigrar, pero otras se dedicaron a estas actividades relacionadas al tráfico de drogas. Y bueno, algunas de esas masas están allá en Juárez, con el caso de las obreras, y otras están más hacia el Valle de México, o las recientes zonas creadas para los años 80, industriales, Guadalajara,
Sonora. Parece ser que por ahí hay varias cosas en paralelo. A mí me deja muy interesantes reflexiones. Sobre todo, yo quisiera que si pudieras profundizar el papel de la DEA en la actualidad, bueno, sin que tu vida corriera riesgo, por supuesto, el papel de la DEA en las políticas del narcotráfico actuales. Muchas gracias por preocuparte por mi vida. Lo aprecio mucho. Qué bonito. Sí. Hay una persona que se dedica a estudiar la DEA, que se llama Carlos Pérez Ricard. Él ahorita está trabajando en la cuestión del detenimiento bicentenario, y de hecho en el canal de YouTube de narcotráfico y crimen organizado tiene una ponencia dedicada específicamente a la DEA. Y de hecho tiene artículos y todo, o sea, igual te voy a responder, pero para saber más, y con alguien que sí se especializa en la DEA, está Carlos Pérez Ricard. La DEA es una cosa bien fea, porque básicamente es una institución que se dedica, uno, a entrenar policías y soldados mexicanos en tácticas antidrogas, pero que en realidad son tácticas antiguerrilla. O sea, se entrena a la gente a los soldados y a los policías para combatir plantas, igual a como se les entrena para combatir comunistas y guerrilleros. Sirve para justificar la propia existencia de la guerra de las drogas, porque tienen un parámetro de éxito muy específico. La DEA justifica su propia existencia como institución y que se le dé dinero en parámetros de éxito que son captura de criminales, cortar cabezas de organizaciones, incautación de drogas, atrapar gente. Entonces, como que entre más gente atrapen, más exitosa es. Entre más droga incauten, o sea, son parámetros bastante errados, porque digamos que yo como Estado miento y atrapo un chingo de gente y digo, no, está funcionando como nunca mi institución, o gente que tiene una relación muy, muy chica, pero esos son los dos elementos en los cuales la DEA funciona. Para transmitir formas de operar a policías y ejército mexicano que van a hacer lo mismo, y para llevar a cabo una violencia que generalmente termina en migrantes, en mexicanos, en minorías dentro de Estados Unidos. Es eso, realmente esas son las dos cosas que hace la DEA. Bueno, hace más cosas, ¿no? Pero particularmente son esas. La DEA es un cuerpo, es una institución a partir de la cual Estados Unidos opera en México en términos de política exterior, y en términos de política interior es en la cual lleva a cabo un control racial, porque no es gratuito que la mayoría de las personas que se asocia al consumo de drogas, a las que se arresta, contra las que usa fuerza letal, terminan por ser lo que se suelen llamar minorías, específicamente hablando en términos étnicos o raciales. Este libro de Capitalismo Antidrogas básicamente explica que en Estados Unidos la guerra contra las drogas funciona como una forma de control racial. La diferencia entre los nazis y los capitalistas gringos es que mínimo los nazis decían explícitamente que había una raza que les caía mal y la exterminaban, y en cambio los gringos dicen que es una planta, pero para exterminar todas esas minorías. Acabo de comparar a América con los nazis. ¡Ah! América me refiero. Pero bueno. Esa no la veía venir. Y ahorita la DEA, ¿no? Sale del cuadro de Zapata.